De piso. De la biografía del castellano sabemos casi todo: quiénes fueron sus padres, sus abuelos, el lugar y fecha de nacimiento, la infancia en Castilla, la juventud en España, la madurez en América y la aceptación en los 5 continentes con un singular aprecio. Del vasco, sin embargo, ignoramos casi todo. Ya nos gustaría saber cuándo y cómo nació, de dónde procedían sus hablantes, por qué se instalaron en estos parajes y si lo que hablan hoy se parece a lo de hace siglos. Pero no se sabe. La investigación se pierde en un pasado turbio que no turbulento. No figuran sus progenitores, ni el lugar y fecha de nacimiento, ni las anécdotas de su infancia, ni los rasgos de su carácter. En fin, no se sabe nada, ni de su juventud, ni de su madurez. Es imposible calcular su edad, ni siquiera de manera aproximada. Y en ese silencio de los tiempos lo imaginamos en su vecindad con el aquitano, tan desconocido también, y en una cercana y tal vez fiel amistad con otras lenguas vecinas como el galo, el íbero o el celtíbero. Lo que parece evidente es que se trata de la única lengua superviviente de oleadas de visitantes anteriores a los romanos. El vasco y el latín debieron conocerse cuando los legionarios romanos pasaron por Vasconia en plan conquista. Los lugareños, remisos y escurridizos, se ocultaron en las montañas y fastidiaron el proyecto del emperador Augusto hacia el año 19 a.C. Más tarde, sin embargo, se dejaron seducir y hacer remilgos por la lengua del imperio. Eso mismo hicieron también los galos, los íberos y los celtíberos. Suponemos que con el mismo encanto con el que ahora nos acercamos al inglés, que es la moderna lengua imperial del sur. Y hoy se habla, sin embargo, como lengua heredada, evidentemente, en un minúsculo territorio a caballo en el extremo oeste de los Pirineos y pegado al mar. Y no sabemos mucho más, porque fue lengua analfabeta en vecindad con lenguas alfabetizadas como el galo, el celtíbero o el íbero, es decir, no se escribió. Y cuando apareció el primer texto en la pluma de un clérigo francés del año 1545 con un título en latín, para que la gente supiera que había dentro, aunque dentro estaba en vasco, Linguae Vasconum Primitiae, poca gente secundó la propuesta. Ni siquiera se interesó con las voces que en defensa de las lenguas minorizadas se alzaron al final del siglo XIX y que resucitaron la literatura en gallego y en catalán, pero no en vasco. De acuerdo en que el vasco y el castellano se hermanan, o más que hermanarse, se casan, entran en maridaje. Estos maridajes no son una excepción. En Europa hay unos 40 domicilios ambilingües. Por ejemplo, bretón y francés, valenciano y español, siciliano e italiano, tártaro y ruso. Las parejas se forman de manera tan natural como involuntaria cuando grupos de hablantes monolingües aprenden la lengua viajera, que es la recién incorporada, y 2 o 3 generaciones más tarde son ambilingües, es decir, son poseedores incondicionales de 2 lenguas. ¿Cómo se conocen y cómo evolucionan las lenguas en contacto? Pues bien, podríamos establecer 3 etapas de estos matrimonios o de estos maridajes. La primera etapa, que podemos llamar de flechazo o de contacto, o de noviazgo. La segunda etapa o etapa de matrimonio o convivencia, y la etapa final, porque el final siempre es la muerte de una lengua que da paso a otra, a una nueva época y a un cambio lingüístico, que es una nueva época de monolingüismo. Aplicado a lo que estamos explicando, diríamos lo siguiente. Primera fase, los contactos. ¿Cómo se conocen las lenguas? La primera fase obliga a las lenguas a ennoviar. Este acercamiento se produce cuando los hablantes sienten la necesidad de acercarse a una lengua que cubra mejor las necesidades de comunicación.
Esta situación natural, habitual y frecuente en cualquier rincón del mundo, es tan normal como la evolución de las especies o la alimentación de los mamíferos. Como son muchos los europeos que eligen al inglés como pareja, distinguiremos los distintos niveles en que se apropian a la lengua anglosajona. Los hablantes de sueco, por ejemplo, se exigen a sí mismo tan elevado conocimiento que en Suecia se convierte en una lengua tan común que es la única usada en la enseñanza universitaria. Prácticamente todos los suecos hablan bien el inglés. La cajera de un supermercado, la peluquera, el jardinero, el conductor de un autobús pueden mantener una conversación en inglés. A nadie se le ocurre decir que los ingleses invadieron o colonizaron Suecia. Tenemos después los grandes esfuerzos que hacen otros hablantes por conocer el inglés, como eslavos, húngaros, griegos. Suelen hacerse con un nivel alto, un nivel que les permite acceder a la comunicación científica y también a la comunicación con hablantes de otras lenguas. Menos necesidad sienten quienes heredan el español, el francés o el italiano, porque disponen de una lengua de tanta tradición y arraigo que pueden servirse de ellas para casi todo. Vasco y latín, es decir, hoy euskera y español, se unieron por compromiso con Roma, que también se comprometió con los íberos y con los celtas. Llegó el latín a Vasconia con un ejército, se instaló y dijo: vale, estos dominios son del imperio y nosotros mandamos en latín. Unos debieron aceptar pronto a los extranjeros, otros lo retrasaron, pero el hecho es que la lengua del imperio, cargada de clase, de tradición y de cultura, se impuso como lengua principal. En muchos otros casos, la adhesión a otra lengua responde al deseo de los hablantes de disponer de un instrumento que sirva mejor a sus necesidades de comunicación. Por eso los bretones y los suecos, sin invasión alguna, asimilaron el francés y el inglés respectivamente, faltos de un código útil para el conocimiento científico. Esta es la primera fase, la fase de enamoramiento, digamos. Con la segunda fase empieza o se inicia la convivencia. Esta segunda fase evoluciona con la pérdida de espacios geográficos y sociales de una de las dos lenguas, mientras la otra los gana. Los vascófonos se dejaron llevar durante siglos por la utilidad del latín y luego del español y del francés al norte. También se estrecharon los dominios del provenzal al compartir espacios con el francés, o los del calabrés cuando se encontró con el toscano, después llamado italiano. Para que ese desarrollo natural se entienda, diremos que de las decenas de lenguas en que se fragmentó el latín, solo unas pocas tienen hoy vida independiente, entre ellas el italiano, el francés, el español y el portugués. Todas las demás lenguas herederas del latín, o casi todas, han buscado pareja y han formado pareja. Por ejemplo, el catalán ha formado pareja con el español. Las lenguas románicas o neolatinas son en distintos grados de arraigo y con gran intención de contar todas, son 160. Los hablantes de alguna de ellas se ven abocados a conocer otra. Quienes reciben en herencia familiar al friulano, al genovés, al ligur, al lombardo, al napolitano, al piamontés, al sardo o al siciliano o al véneto, dominan con similar o superior destreza al italiano. No lo pueden evitar. Lo mismo sucede con quienes hablan asturiano, aragonés, catalán y gallego, valenciano o aranés. Todas ellas están en maridaje con el español o castellano. Y el catalán rosellonés, el corso, el gascón, el languedociano o occitano son cónyuges también del francés. En el siglo XIX, cuando llegaron los aires románticos, que tanto contribuyeron al renacimiento del gallego y del catalán, las provincias vascongadas ni exaltaron los nacionalismos ni se emocionaron con las libertades. Felices en su bilingüismo, vascos y vascas llevaban siglos de convivencia impecable, incluso cuando pasó por allí el político Sabino Arana, explorador de la conciencia vasca. Sabino Arana defendió lo vasco, inventó nombres propios que no fueran castellanos para dárselo a las voces vascas, inventó la palabra Euskadi,
inventó la icurriña inspirándose en tal. Sabino Arana murió en 1903, es decir, toda su actuación fue en la segunda mitad del siglo y fue sin duda alguna el impulsador de lo vasco actual. En el siglo XX surgieron en Euskadi periodos de convulsión seguidos en el último tercio de otro de rescate. Para sus hablantes cumplía el euskera la misión encomendada, que es decir, la de servir para las necesidades familiares e incluso literarias, tradicionalmente orales. Los textos escritos fueron para muchos cosa de curas, pues solo la Iglesia se mostraba interesada. Y cuando todo dejaba indicar que la lengua languidecía, se iniciaron en el territorio sureño, porque en el norte siguió el impulso de los siglos, es decir, el vasco en Francia, síntomas de acomodo social. La propulsión se inició con las primeras icastolas en el año 1960, es decir, 14 años antes de que muriera Franco. Y siguió después con algunas publicaciones, con la norma escrita del año 68, antes también de la muerte de Franco, y el galardón que hubiera debido tener de siempre y que no tuvo hasta el año 1978, que es el galardón de ser lengua oficial en Euskadi. Apoyado y promovido por las instituciones públicas, la lengua y su léxico se introduce en la mayor parte de los usos, incluso en los casos en los que no contribuye a la fluidez de la comunicación. Y pasamos y terminamos con la fase final. En la tercera fase, la lengua invadida, la más débil, desaparece. Por ejemplo, desapareció la lengua celta llamada el manés de la isla de Man, y después de 10 siglos de maridaje desapareció fagocitada por el inglés. En 1831 el 30% de la población hablaba manés regularmente, y en 1901 lo hacían solo 970 personas. El último hablante nativo de manés fue un tal Ned Mandrell, que murió a la edad de 97 años en el año 1975. En ese momento muere el manés y todos los hablantes de manés, las nuevas generaciones, pasan a hablar inglés para siempre. Unos años antes, en 1898, había desaparecido, también con la muerte del último hablante, en las costas de Dalmacia, el dalmático. Y eso le va a suceder, si nadie lo remedia, a las dos variedades vascas habladas un poquito más al norte de aquí, es decir, a unos 40 kilómetros en territorio francés, el abortano y el suretino, puesto que las nuevas generaciones apenas muestran interés alguno por transmitirlo. El euskera de hoy, sin embargo, en territorio español está más vivo que el de los últimos años, el de los últimos siglos incluso. El rejuvenecimiento, la robustez, no es el resultado de una evolución natural, sino de un tratamiento intensivo, de una cirugía estética carísima y realizada por los mejores especialistas. Hoy, en distintos niveles de destreza, a buena parte de la población, el Estatuto de Autonomía, que es la mejor vitamina que puede recibir una lengua, lo reconoce como lengua propia no solo de quienes lo heredan, que tal vez no sean muchos más del 25% de la población, sino también del 75% restante. ¿Cómo puede ser propio lo que uno no tiene ni quiere tener? Pues sí, para los que hablan castellano desde hace muchas generaciones, el vasco es lengua propia. Y la que es realmente propia en realidad es el castellano, que tiene aquí en Euskadi la categoría de cooficial. Aún hay quien cree que cada país tiene su lengua y por tanto, esto es un conocimiento general, los belgas hablan, a Bélgica le corresponde el belga, a Suiza el suizo y a Australia el australiano. Y no saben que la lengua de Castilla brotó en boca de gente que hablaba vasco, en el seno de un sector de su población que no era advenedizo, sino arraigado, de modo que es producto del genio vasco y pertenece por ende a los vascos, con el derecho de posesión que otorga el nacimiento. El castellano, digámoslo con soltura, un latín vasconizado, es una lengua creada por vascófonos que se servían del latín. Es verdad que en numerosas familias ambilingües
el euskera se dejó de transmitir, qué pena, porque era innecesario. Es una tendencia natural. De una manera u otra, hoy solo cabe decir que la lengua de los belgas es el francés, la de los vascos españoles el español y la de los australianos el inglés. La política lingüística de recuperación cultural está bien vista y es por lo general aceptada. Sin embargo, la valoración del euskera como mérito obligado en el acceso a puestos públicos ha sido motivo de conflicto. Cabe decir que no se puede, o al menos cuesta mucho, aprender una lengua como el vasco, que no es básicamente necesaria, puesto que el español es la lengua común de todos los vascos. Y termino. Con esta voluntad de acercamiento se ha puesto de moda, para afianzar la identidad, se ha puesto de moda salpicar al castellano de voces vascas. Se le da así un tinte local que evoca la pertenencia al mundo vasco. Distinguen los arraigados entre la lengua propia, el euskera o euskara, y la ajena, sea esta la que fuere. La palabra herdera, etimológicamente media lengua, de erdi, que en vasco significa medio. El que habla euskera es euskaldun, el que posee el euskera, y todos los demás son los erdeldun, es decir, los extranjeros. Nada que objetar, porque también los griegos decían a todos los que no entendían, hablaban latín, les decían que eran la lengua del bla bla bla, el bárbaro que fue después, ¿verdad? Sabino Arana prefirió vasconizar, y entonces desde Sabino Arana al vasco se le llama también euskera, y ahora los hablantes de vasco prefieren llamarlo euskera. Euskaldun es el vasco hablante. Euskaldunzarra es quien lo tiene como lengua materna. Los que consiguen hablar vasco, pero hablan castellano en familia, son los euskaldunberris. La Real Academia Vasca es la euskalzaindia. Los informativos son los teleberri. La policía es la ertzaintza. Y el servicio de salud la osakildetza. Y todo eso se utiliza en vasco. Y añadamos que Lehendakari es el presidente del gobierno. No presidente, sino Lehendakari, ¿verdad? Lehendakaritza es la presidencia del gobierno. Se tiñe así el euskera, como las damas elegantes, se tiñe así, perdón, el castellano de euskera, como las damas elegantes que se ponen ciertos adornos. Los antropónimos están también inspirados en la obra póstuma de Sabino Arana, que se llamaba Deum Legendi Euskaltarra, santoral onomástico vasco, y propuso que los nombres vascos acabados en A fueran masculinos, opuesto al castellano, ¿no? Y en E los femeninos. Así que si oís de alguien que se llame Kepa o Kepe, de Caifás, es Pedro y Petra. El Dorta o el Dorte es Eduardo o Eduarda. Federica o Pederique es Federico o Federica. Y Joseba, Josebe es José y Josefa. El universo antiguo vasco-latín y más tarde vasco-castellano convivieron sin tensión social. Los acontecimientos del siglo XX son los que fueron, no los vamos a evocar, y mejor olvidar sin ira. Bueno sería mirar al futuro con respeto, con prudencia y, si fuera posible, con voluntad de integración, pues los monolingües de español no pueden ser ajenos a la presencia histórica y moderna del vasco, y los ambilingües euskero-castellanos deben de contar con un matrimonio indisoluble, digámoslo sin ambajes, un matrimonio indisoluble entre el vasco y el castellano, que es un matrimonio por y, tal y como lo veremos nosotros, por y para siempre. Muchísimas gracias por vuestra atención.